Nunca olvidaré el momento exacto en que mi mundo se derrumbó. Era un martes por la tarde, y había vuelto antes de tiempo del trabajo porque me sentía mareada. El embarazo de 3 meses estaba siendo más difícil de lo que esperaba. Cuando abrí la puerta de nuestra casa, escuché voces provenientes del salón. La voz de mi suegra Pilar resonaba con esa autoridad que siempre me había intimidado, pero esta vez había algo diferente en su tono, algo cruel y calculador. Me quedé paralizada en el pasillo, oculta detrás de la pared, cuando escuché a mi hija Sofía, de apenas 7 años, preguntar con esa inocencia desgarradora que solo los niños poseen: «Abuela, ¿por qué mamá tiene que irse? Esta es nuestra casa». La respuesta de Pilar fue como un puñal directo al corazón. «Querida, tu madre ya no tiene derecho a estar aquí. Esta casa nunca fue realmente suya. Pronto te darás cuenta de que ahora eres una sin techo, igual que ella. Pero no te preocupes, tu padre y yo cuidaremos de ti. Te sacaremos de esta situación lamentable». Mis piernas temblaron. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo se atrevía a decirle eso a mi hija? ¿Qué significaba todo esto? Contuve la respiración y seguí escuchando. Cada palabra era como veneno infiltrándose en mis venas. «Javier ya firmó los papeles esta mañana», continuó Pilar con satisfacción evidente en su voz. «La casa ahora está a mi nombre. Tu madre se quedará sin nada. Debió haber pensado mejor las cosas antes de meterse en nuestra familia. Una mujer sin educación universitaria, sin apellido, sin nada que ofrecer excepto problemas». Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. ¿Javier, mi esposo, el hombre por quien había sacrificado todo, había hecho esto? Recordé entonces ese documento que me había pedido firmar hace 2 semanas. «Es solo una formalidad bancaria», me había dicho con esa sonrisa que alguna vez me había parecido encantadora, «para refinanciar la hipoteca y conseguir mejores tasas de interés». Había confiado en él ciegamente, como siempre. La voz de Sofía sonó quebrada. «Pero abuela, mamá vendió la casa de mis abuelitos para ayudar a papá, me lo contó. Dijo que era importante salvar a la familia». «Ay, niña ingenua», respondió Pilar con un tono condescendiente. «Tu madre hizo lo que cualquier esposa decente haría. Esa casa no valía ni la mitad de lo que presume, y ahora que cumplió su propósito, es hora de que aprenda su lugar. Las mujeres como ella deben entender que el matrimonio es un negocio, y en los negocios siempre hay ganadores y perdedores». No podía soportarlo más. Salí corriendo de la casa, con las lágrimas cegándome, la náusea del embarazo mezclándose con el asco y la traición. Caminé sin rumbo durante horas por las calles de Madrid, sintiendo cómo mi vida entera se desmoronaba. Había vendido la casa de mis padres fallecidos, el único patrimonio que tenía, los 234.000 euros que representaban toda mi seguridad, para saldar las deudas de juego de Javier, deudas que él me había ocultado durante años hasta que los acreedores empezaron a amenazarnos. Y ahora, como pago por mi lealtad, me quedaba sin nada. Pero mientras caminaba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La devastación inicial dio paso a algo más fuerte, más oscuro, una determinación fría y calculadora que nunca supe que poseía. Si Pilar y Javier creían que podían destruirme, estaban muy equivocados. Había sido una tonta, sí, pero ya no lo sería más. Los siguientes días fueron un ejercicio de actuación magistral. Volví a casa esa noche comportándome como si nada hubiera sucedido. Javier me recibió con su habitual indiferencia, absorto en su teléfono móvil. No mencionó nada sobre papeles ni sobre su madre. Yo tampoco. Pero cada noche, cuando él dormía, yo me quedaba despierta trazando mi plan. Investigué, busqué en internet, leí sobre leyes de propiedad, derechos matrimoniales y fraude. Descubrí que lo que habían hecho no solo era inmoral, sino potencialmente ilegal. Falsificar mi consentimiento en documentos legales constituía fraude. Pero necesitaba pruebas, necesitaba ser más inteligente que ellos. Comencé a documentar todo. Grabé conversaciones sin que lo supieran. España permite las grabaciones propias para defensa legal, y yo iba a usar cada herramienta disponible. Instalé una pequeña cámara de seguridad oculta en el salón, haciéndole creer a Javier que era para proteger la casa de robos.
Él apenas prestó atención. Una semana después de mi descubrimiento, Pilar vino a casa para una de sus visitas regulares. Esta vez yo estaba preparada. Había dejado, accidentalmente, unos documentos bancarios sobre la mesa del comedor, documentos que mostraban una cuenta de ahorros inexistente con 100.000 euros. Los había falsificado cuidadosamente en mi computadora. Como predije, Pilar los vio. Sus ojos brillaron con codicia. «Elena», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «no sabía que tenías ahorros». Fingí sorpresa. «Oh, ¿esos papeles?» «Sí, es un fondo que mis padres dejaron en una cuenta especial antes de morir. Solo puedo acceder a él en emergencias». Hice una pausa calculada. Aunque supongo que con todo lo que está pasando con Javier y sus problemas laborales, pronto tendré que usarlo. La mentira funcionó perfectamente. Vi cómo los engranajes giraban en su mente. Durante los siguientes días, Javier comenzó a ser inusualmente atento conmigo. Flores, cenas, palabras dulces. Todo fingido, todo calculado. Querían asegurarse de que yo no desapareciera con ese dinero inexistente antes de que pudieran quitármelo también. Pero yo estaba construyendo algo más grande. Contacté a un abogado, Teresa Romero, una mujer brillante especializada en derecho familiar y fraude. Le mostré todas mis pruebas, las grabaciones, los documentos que Javier había falsificado con mi firma, los mensajes de texto entre él y su madre que había recuperado de su computadora portátil mientras él dormía. «Esto es suficiente», me dijo Teresa con una sonrisa de satisfacción. «No solo podemos anular la transferencia de propiedad, sino que podríamos presentar cargos criminales por fraude y apropiación indebida. Pero si quieres realmente justicia, necesitamos ser estratégicas». Pasé horas en su oficina, planeando cada movimiento. El dinero que había recibido por la casa de mis padres no había desaparecido completamente. Había pagado las deudas de Javier, sí, 200.000 euros a prestamistas y bancos, pero quedaban 34.000 que él decía haber invertido en un negocio. Teresa investigó y descubrimos que ese negocio en realidad era una cuenta personal de Javier que Pilar controlaba. El dinero seguía ahí, intacto. Mientras tanto, seguí representando el papel de esposa sumisa y engañada. Asistía a las cenas familiares en casa de Pilar, soportaba sus comentarios despectivos sobre mi familia, mi educación, mi apariencia. Cada insulto lo guardaba como munición para más tarde. Durante una de esas cenas, Pilar anunció orgullosa: «Javier ha decidido finalmente sentar cabeza y tomarse en serio sus responsabilidades. Ha aceptado un puesto en la empresa familiar». Me miró con superioridad. «Por supuesto, esto significa que ya no necesitará depender de recursos externos». Traducción: ya no me necesitaban. Habían extraído todo lo que podían de mí. Sonreí dulcemente. «Qué maravilloso, Pilar. Javier siempre ha necesitado la guía de una mujer fuerte». El cumplido envenenado pasó desapercibido para ella, pero vi cómo Javier se encogía ligeramente en su silla. Esa noche, cuando llegamos a casa, Javier finalmente mostró sus verdaderos colores. «Mira, Elena», comenzó con tono condescendiente, «creo que es hora de que hablemos sobre nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», pregunté, fingiendo inocencia. He estado pensando. Tal vez sería mejor para todos si tomáramos caminos separados. Tú podrías volver con tu familia, empezar de nuevo. Yo me haré cargo de Sofía. Mi madre y yo podemos darle la vida que merece. Cada palabra era una bofetada, pero mantuve mi compostura. ¿Y el bebé que llevo en mi vientre? Él se encogió de hombros con indiferencia cruel. Eso lo puedes resolver tú misma. No estoy seguro de que sea mío. La acusación era tan absurda, tan vil, que casi me río, pero en lugar de eso asentí sumisamente. Entiendo. ¿Cuándo quieres que me vaya? Su sorpresa por mi docilidad fue evidente.
Pronto, esta semana preferiblemente. De acuerdo, susurré. Déjame solo arreglar algunas cosas primero. El viernes por la mañana todo estaba listo. Había movido cada pieza del tablero exactamente donde necesitaba estar. Javier se había ido temprano a la oficina de su madre, confiado en que pronto estaría libre de mí. Lo que no sabía era que Teresa y yo habíamos programado una reunión ese mismo día a las 3 de la tarde en el despacho de un notario. Pero antes de eso, tenía una última actuación que interpretar. Llamé a Pilar desde un teléfono público, haciéndome pasar por una representante del banco. Señora Moreno, llamamos para informarle sobre una cuenta asociada a Elena García que requiere verificación de beneficiarios. Necesitamos que venga a nuestra oficina central hoy a las 2. Pilar, codiciosa como siempre, mordió el anzuelo. ¿Qué tipo de cuenta? Es una cuenta fiduciaria con un saldo considerable. Por políticas de privacidad no puedo dar más detalles por teléfono. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Sabía que su avaricia la llevaría allí y que arrastraría a Javier con ella. Mientras tanto, yo tenía mi propia cita. A las 2:30 me reuní con Teresa en su oficina. Traía conmigo a Sofía, quien finalmente entendería la verdad de lo que estaba pasando. También estaba presente un oficial de policía especializado en fraude financiero, el inspector Ramírez, quien había revisado toda mi evidencia. Señora García, me dijo con respeto, lo que han hecho con usted constituye múltiples delitos: fraude documental, apropiación indebida de bienes y posiblemente coerción. Con las pruebas que ha recopilado, tenemos un caso sólido. Asentí, sintiendo por primera vez en semanas que recuperaba el control. Pero no había terminado. A las 3 en punto, Pilar y Javier entraron a la oficina del notario que Teresa había contratado. Sus caras de confusión fueron un poema. ¿Qué significa esto?, demandó Pilar. Nos dijeron que había un asunto bancario urgente. Teresa se levantó, imponente en su traje de abogada. Soy Teresa Romero, representante legal de Elena García. Estamos aquí para notificarles formalmente de una demanda por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes matrimoniales. El color desapareció del rostro de Javier. Pilar, sin embargo, intentó mantener su compostura. Esto es un malentendido. Solo estábamos protegiendo los intereses de la familia. ¿Ah, sí? Teresa colocó sobre la mesa una carpeta gruesa. Porque aquí tengo grabaciones de audio donde ustedes admiten haber engañado a mi clienta. Tengo análisis de peritos calígrafos que confirman que la firma en los documentos de transferencia de propiedad fue falsificada. Tengo registros bancarios que muestran cómo desviaron fondos que legalmente pertenecían al patrimonio matrimonial. Uno por uno fuimos revelando cada prueba: las grabaciones de Pilar hablando con Sofía, los mensajes entre madre e hijo conspirando, los documentos alterados. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Además, dije yo, hablando por primera vez, tengo esto. Saqué mi teléfono y reproduje otra grabación. Era de la noche que Javier me había pedido el divorcio. Sin que él lo supiera, había grabado toda la conversación, incluyendo sus admisiones sobre el plan de quedarse con todo y dejarme sin nada. Javier finalmente habló, su voz temblorosa. Elena, esto no es necesario. Podemos resolverlo entre nosotros. ¿Cómo resolviste tú las cosas cuando vendí la casa de mis padres para salvarte? ¿Cómo lo resolviste cuando le dijiste a nuestra hija de 7 años que íbamos a ser una sin techo? Pilar intentó una última defensa. Esto es un malentendido. Solo estábamos protegiendo los intereses de la familia. ¿Protegiendo? Teresa soltó una risa amarga. Señora Moreno, cometieron fraude y, lo que es peor, lo hicieron contra una mujer embarazada y su hija. El juez no va a ser compasivo. El inspector Ramírez se adelantó entonces. Tengo orden de arrestar a ambos por fraude y falsificación de documentos. Pueden venir voluntariamente a la comisaría o puedo esposarlos aquí mismo.
La cara de Pilar finalmente mostró miedo real. Su fachada de superioridad se desmoronó. No, no puedes hacer esto. ¿Sabes quién soy? Mi familia tiene conexiones. Sus conexiones no valen nada contra la evidencia, respondió el inspector firmemente. Y créame, he visto a muchas personas importantes caer. La ley es la ley. Los siguientes días fueron un torbellino. Javier y Pilar fueron formalmente acusados. La propiedad de la casa fue inmediatamente congelada, pendiente de investigación. Teresa solicitó una orden de protección para Sofía y para mí, prohibiendo a Javier cualquier contacto sin supervisión. Pero la verdadera justicia llegó cuando comenzamos a desenterrar todo el alcance de sus crímenes. No era solo mi dinero. Teresa descubrió que Pilar había estado desviando fondos de la empresa familiar durante años, ocultándolos en cuentas a nombre de Javier. La familia política, al enterarse, presentó sus propias demandas. El imperio que Pilar había construido sobre mentiras y manipulación comenzó a colapsar. Los socios comerciales se retiraron, los supuestos amigos de la alta sociedad desaparecieron. Las mismas personas que alguna vez me habían mirado con desprecio, ahora susurraban sobre la caída de los Moreno. Durante el proceso legal, Javier y Sofía nos mudamos temporalmente con mi prima Ana, la única familia que me quedaba. Una noche, mientras acostaba a mi hija, me preguntó: «Mami, ¿la abuela Pilar es mala?». Me senté en su cama, acariciando su cabello castaño. No es que sea mala, cariño, pero tomó decisiones muy malas que lastimaron a mucha gente, y cuando lastimas a otros, hay consecuencias. ¿Y papá? Esa pregunta era más difícil. Tu papá se dejó llevar por las decisiones equivocadas de otras personas, pero eso no excusa lo que hizo. Él también tiene que enfrentar las consecuencias. Sofía asintió con una madurez que ninguna niña de 7 años debería tener. ¿Todavía tenemos casa, mami? Sí, mi amor, vamos a recuperar nuestra casa, y esta vez nadie nos la va a quitar. El juicio fue extenso. Teresa presentó cada prueba meticulosamente. Yo testifiqué durante 2 días completos, relatando cada detalle de la manipulación, el engaño, el abuso emocional. Fue agotador, pero también catártico. El momento culminante llegó cuando presentaron las grabaciones. Escuchar la voz de Pilar diciéndole a Sofía que éramos sin techo resonó en la sala del tribunal. Vi a varios miembros del jurado hacer gestos de disgusto. El juez, un hombre mayor de expresión severa, se inclinó hacia adelante con evidente desaprobación. Javier intentó defenderse, alegando que había actuado bajo la influencia de su madre, que él realmente me amaba, pero sus propias palabras grabadas lo traicionaron. Cuando reprodujeron la conversación donde me sugería que el bebé podría no ser suyo, vi cómo perdía cualquier simpatía que pudiera haber quedado. Pilar, por su parte, se mantuvo desafiante hasta el final. Aún en el estrado, intentó justificar sus acciones. Solo protegía a mi hijo, insistió. Esa mujer vino de la nada, sin educación, sin familia, y se aprovechó de mi Javier. Teresa se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Moreno, ¿es cierto que Elena García vendió la única propiedad que poseía, valorada en 234.000 euros, para pagar las deudas de juego de su hijo? Ella quería hacerlo, respondió Pilar con desdén. ¿Y es cierto que después de ese sacrificio, usted y su hijo conspiraron para quitarle su hogar? Yo no lo veo como quitar. La propiedad debía estar en manos de la familia adecuada. ¿Y una madre embarazada con una niña de 7 años no es familia adecuada? Pilar no tuvo respuesta para eso. El veredicto llegó un viernes lluvioso de marzo. Habían pasado 4 meses desde que descubrí la traición. 4 meses de preparativos, declaraciones, noches sin dormir repasando documentos hasta que las letras se volvían borrosas. 4 meses de llevar a Sofía al colegio con una sonrisa fingida, mientras por dentro me consumía la ansiedad. Esa mañana,
El cielo de Madrid amaneció del color del plomo. Las gotas golpeaban contra las ventanas del juzgado, creando un ritmo hipnótico que hacía juego con los latidos acelerados de mi corazón. El olor a madera vieja y papel se mezclaba con el perfume nervioso de los presentes. Teresa estaba sentada a mi derecha, con su maletín de cuero gastado sobre las rodillas. A mi izquierda, Ana sostenía mi mano con tanta fuerza que sentía sus uñas clavándose en mi palma. El juez revisó todos los cargos meticulosamente. Cada palabra que pronunciaba parecía flotar en el aire denso de la sala. Observé sus anteojos deslizarse por el puente de su nariz mientras leía, y me pregunté cuántos casos como el mío habría visto. Cuántas esposas traicionadas, cuántos hombres que juraron amor eterno y luego conspiraron para dejarte en la calle. En el caso de Elena García contra Javier Moreno y Pilar Moreno, comenzó con voz solemne, este tribunal encuentra a los acusados culpables de fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Sentí que las piernas me flaqueaban. Teresa me sostuvo del brazo, sonriendo. Detrás de nosotras, escuché un sollozo ahogado. La madre de Javier, quien había venido a ver el desenlace de la pesadilla que su propio hijo había creado. Me giré brevemente y vi su rostro arrugado, envejecido 10 años en estos meses. Parte de mí sintió compasión. Ella también había sido víctima, de cierta forma. El juez continuó y su voz se volvió más dura, más cortante. Los actos cometidos por los acusados no solo fueron ilegales, sino moral y éticamente reprensibles. Aprovecharse de la confianza de un cónyuge, manipular documentos legales y conspirar para dejar sin hogar a una madre y su hija demuestra un nivel de crueldad que este tribunal no puede ignorar. Miré hacia el otro lado de la sala. Javier tenía la vista clavada en el suelo, las manos esposadas reposando sobre la mesa. Su traje arrugado contrastaba con el hombre pulcro que yo había conocido. Pilar, en cambio, mantenía la barbilla en alto, desafiante incluso ahora. Sus ojos encontraron los míos por un segundo, y en ellos vi algo que me heló la sangre. Ni arrepentimiento ni vergüenza, solo un odio puro y cristalino. Nunca te consideró humana, pensé. Siempre fuiste solo un obstáculo, una molestia en su plan perfecto. Luego vino la sentencia. Javier recibió 2 años de prisión, aunque probablemente cumpliría solo 1 con buena conducta. Pilar, por su papel principal en la conspiración y su historial de fraude corporativo, recibió 3 años y medio. El sonido del mazo golpeando resonó como un trueno en la sala silenciosa. Final, definitivo, irreversible. Pero más allá de la prisión, vinieron las restituciones. La casa fue devuelta a mi nombre completo. Imaginé las llaves en mi mano, el olor familiar del jazmín en el jardín, la habitación de Sofía pintada de color lavanda. Nuestra casa. Nuestra, no de ellos. Los 34.000 euros que habían desviado debían serme pagados inmediatamente con intereses. Además, como compensación por daños emocionales y psicológicos, el juez ordenó un pago adicional de 50.000 euros. Cerré los ojos. Ese dinero representaba la Universidad de Sofía, un futuro para el bebé que crecía dentro de mí, seguridad. Javier y Pilar también perdieron sus derechos sobre la empresa familiar. Los otros miembros de la familia Moreno, furiosos por el escándalo y las pérdidas financieras, los habían desestimado completamente. El imperio que Pilar había construido con manipulaciones y mentiras se desmoronaba como un castillo de naipes. Cuando salimos del tribunal, los periodistas nos esperaban como buitres hambrientos. El caso había captado atención mediática como ejemplo de manipulación familiar y fraude matrimonial.
Los flashes de las cámaras estallaban como pequeñas explosiones, cegándome momentáneamente. Teresa dio una breve declaración, su voz firme y profesional cortando el caos de preguntas gritadas, mientras yo sostenía a Sofía cerca de mí, protegiendo su rostro de las cámaras con mi abrigo. Sentía su corazoncito latir contra mi pecho, rápido como un colibrí. Esa noche, de vuelta en casa de mi prima, rompí a llorar por primera vez desde que había comenzado todo. Eran lágrimas de alivio, de agotamiento, de victoria, pero también de pérdida. Porque aunque había ganado legalmente, había perdido años de mi vida con un hombre que nunca me había amado verdaderamente. Ana me abrazó mientras lloraba, su perfume de lavanda envolviéndome como un manto protector. «Lo hiciste», susurró. «Luchaste y ganaste». «Pero el precio», dije entre sollozos, mi voz roca y quebrada. «Todo lo que perdí en el camino». «También ganaste cosas», me recordó gentilmente, apartando el cabello húmedo de mi rostro. «Ganaste tu dignidad, tu fuerza, la oportunidad de darle a Sofía y a tu bebé una vida mejor, libre de esa toxicidad». Tenía razón, por supuesto, pero el dolor aún era real, palpitante, vivo en mi pecho como una herida abierta que necesitaría tiempo para sanar. 3 meses después, me mudé de regreso a mi casa con Sofía. No fue fácil al principio. Cada habitación tenía recuerdos que me perseguían como fantasmas obstinados. El salón donde Pilar le había dicho a Sofía que seríamos sin techo, con esa voz punzante que aún resonaba en las paredes color crema. La cocina donde Javier me había pedido el divorcio con tal frialdad, apoyado contra la encimera de granito como si estuviera discutiendo planes de fin de semana. El dormitorio donde había pasado noches sin dormir, planeando mi venganza, mientras las sábanas se enredaban en mis piernas y la luna proyectaba sombras acusadoras en el techo. Los primeros días caminaba por esos espacios con cuidado, casi de puntillas, como si el suelo pudiera tragarme y devolverme a aquellos momentos oscuros. Sofía lo notó. «Mami, ¿por qué caminas raro?», me preguntó una tarde, con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. No supe qué responderle, así que simplemente la abracé. Decidí renovarlo todo. Con el dinero de la restitución, contraté a una diseñadora de interiores. Marisol era una mujer de unos 50 años, con cabello plateado recogido en un moño despeinado y manos que gesticulaban constantemente mientras hablaba de energías espaciales y renacimientos arquitectónicos. Cambiamos los colores de las paredes. Adiós a los tonos neutros que Pilar había insistido que eran elegantes y apropiados. Ahora teníamos azules suaves, verde salvia, amarillos que capturaban la luz del mediodía. Reemplazamos los muebles pesados y oscuros por piezas más ligeras, más luminosas. El sofá de cuero negro donde Javier solía sentarse con aire autoritario fue reemplazado por uno de tela color arena, mullido y acogedor. Transformamos cada espacio con una meticulosidad casi ritual. Ya no era la casa donde me habían traicionado, era mi hogar, reconstruido bajo mis propios términos, ladrillo a ladrillo, elección a elección. Mi embarazo progresaba bien. El bebé, una niña, nacería en agosto. Cada eco confirmaba su salud, su pequeño corazón latiendo fuerte en la pantalla borrosa. Sofía estaba emocionada con la idea de ser hermana mayor. Ya había comenzado a dibujar carteles de bienvenida, con crayones de todos los colores imaginables. Habíamos comenzado terapia juntas, procesando el trauma de lo que había sucedido. La doctora Ramírez nos recibía en un consultorio que olía a lavanda y tenía una pecera en la esquina.
Sofía pasaba los primeros minutos de cada sesión observando los peces nadar en círculos lentos e hipnóticos. Ella era sorprendentemente resiliente, mi pequeña guerrera, pero también cargaba cicatrices invisibles que a veces se manifestaban en pesadillas o en silencios repentinos durante la cena. Un día, mientras pintábamos la habitación del bebé de un suave color lavanda, Sofía me preguntó: «Mami, ¿alguna vez perdonarás a papá?». La pregunta me tomó por sorpresa. El olor a pintura fresca llenaba el aire y tenía una mancha púrpura en la mejilla. Dejé el rodillo en la bandeja con un sonido húmedo y me senté en el suelo junto a ella, sintiendo el plástico protector crujir bajo mi peso. «No lo sé, cariño. El perdón es complicado. Tu papá hizo cosas muy malas que nos lastimaron mucho, pero odiar consume mucha energía y yo prefiero usar esa energía para construir una vida mejor para nosotras». ¿Eso significa que sí lo perdonas? Sofía ladeó la cabeza, sus ojos oscuros buscando los míos con una intensidad que me recordó dolorosamente a Javier cuando aún lo amaba. Significa que estoy tratando de dejarlo ir, no por él, sino por nosotras, para que podamos seguir adelante sin cargar ese peso. Me pasé una mano por el cabello, dejando probablemente otra mancha de pintura. Sofía asintió pensativa. Luego volvió a pintar su sección de la pared con trazos amplios y algo desparejos. Los niños tienen una capacidad increíble para comprender conceptos profundos con simple aceptación, sin la necesidad de complicarlo todo como hacemos los adultos. Durante ese tiempo, recibí una carta inesperada. Era de Javier, desde la prisión. El sobre era blanco institucional, con su letra inclinada en el frente. La sostuve en mis manos durante días antes de atreverme a abrirla. La llevaba de habitación en habitación, la colocaba en la mesa de noche, luego en el escritorio, luego en el cajón de la cocina. Finalmente, una noche después de acostar a Sofía, la abrí con manos temblorosas. «Elena», comenzaba, «sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo, pero necesito que sepas algo. Lo siento. No solo por lo que te hice, sino por ser tan cobarde como para permitir que mi madre manipulara cada aspecto de mi vida, incluyendo nuestro matrimonio. Crecí bajo su control y nunca aprendí a ser mi propio hombre. Eso no excusa nada, lo sé, pero quiero que entiendas que cuando te conocí, realmente te amaba, o al menos amaba la idea de ser amado incondicionalmente como tú me amabas. Perdí eso por mi debilidad y mi avaricia. Nunca podré recuperarte, ni debería. Pero espero que algún día, cuando nuestras hijas pregunten sobre mí, puedas decirles que, al final, su padre reconoció sus errores. Cuídalas, por favor. Y cuídate tú también. No mereces nada menos que toda la felicidad del mundo». Leí la carta 3 veces, cada palabra hundiéndose más profundo. Había parte de mí que quería sentir satisfacción por su arrepentimiento, ese pequeño demonio vengativo que aún vivía en mi pecho, pero principalmente sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni siquiera pena. Solo un vacío donde antes había estado un amor que creí real, como una habitación recién vaciada esperando ser rediseñada. Guardé la carta en una caja con otros documentos del caso. Algún día, si mis hijas preguntaban, se la mostraría, pero por ahora era solo otro pedazo de un pasado que estaba aprendiendo a dejar atrás. El verano llegó con su calor característico de Madrid, ese calor seco que hace vibrar el aire sobre el asfalto. Mi hija Laura nació un 15 de agosto, en medio de una ola de calor que hizo que el hospital pareciera un horno. Recuerdo el olor a desinfectante mezclado con el sudor, el zumbido constante del aire acondicionado que luchaba por enfriar las habitaciones. Pero cuando la sostuve por primera vez, cuando sentí su peso cálido contra mi pecho y su respiración suave contra mi cuello, nada de eso importó. Era perfecta. Pequeña, con mechones oscuros de cabello húmedo y los ojos más brillantes que había visto, como 2 gotas de océano recién nacido. Sofía la adoró inmediatamente. «Es tan pequeñita, mami», susurró con asombro, tocando delicadamente la mano de su hermana con la punta de sus dedos, como si temiera romperla. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de curiosidad y protección maternal que me partió el corazón de ternura. «La voy a proteger siempre». «Lo sé, mi amor», le respondí, sintiendo lágrimas de felicidad rodando por mis mejillas. «Serás la mejor hermana mayor».
y mientras veía a mis 2 hijas juntas, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. Ana estaba allí también, con los ojos húmedos y una sonrisa que iluminaba su rostro cansado, y Teresa, quien se había convertido en mucho más que mi abogada, era mi amiga, mi confidente, parte de la nueva familia que estaba construyendo sobre las ruinas de la antigua. «Mira lo que has logrado, Elena», me susurró Teresa, apretando mi mano. «Mira qué familia tan hermosa has creado tú sola». Los primeros meses con Laura fueron desafiantes, noches sin dormir donde el tiempo perdía sentido entre las tomas y los llantos, lactancia complicada que me dejaba agotada y dolorida, el agotamiento de ser madre soltera de 2 niñas que a veces me hacía preguntarme si lograría sobrevivir otro día, pero también fueron meses de alegría pura e intensa. Cada sonrisa de Laura, cada balbuceo que parecía contener todo el universo, cada logro de Sofía en la escuela que celebrábamos con abrazos y galletas, cada momento de paz en nuestro hogar renovado era una victoria que saboreaba con gratitud. Comencé a reconstruir mi vida profesional también. Antes del matrimonio había trabajado en marketing digital, disfrutando la creatividad y el desafío estratégico, pero lo había dejado cuando nació Sofía porque Javier insistió que una madre debía estar en casa. Recordaba cómo me había sentido entonces, disminuida, reducida a una sola función. Ahora, con la ayuda de Ana para cuidar a las niñas, empecé un negocio de consultoría desde casa. Lentamente, cliente por cliente, proyecto por proyecto, empecé a recuperar mi independencia financiera y profesional. Cada factura pagada con mi propio dinero era un acto de libertad. Una tarde de octubre, con las hojas doradas cayendo fuera de mi ventana y el aroma a café llenando mi pequeña oficina improvisada, mientras trabajaba en mi laptop con Laura durmiendo en su Moisés junto a mí, su respiración rítmica como una melodía de fondo, recibí una llamada de un número desconocido. El teléfono vibró contra la mesa de madera, rompiendo mi concentración. Dudé antes de contestar, sintiendo un nudo extraño en el estómago, pero finalmente lo hice. ¿Elena García? Era una voz femenina que no reconocí, suave pero cargada de nerviosismo. Mi nombre es Patricia Moreno, soy la hermana de Javier. Se me heló la sangre. Patricia. La había conocido brevemente en algunas reuniones familiares, pero nunca habíamos sido cercanas. Ella vivía en Barcelona y rara vez visitaba Madrid. Recordaba a una mujer delgada, de mirada triste, que siempre parecía querer desaparecer en las sombras durante las comidas familiares. «¿Qué quieres?», pregunté más bruscamente de lo que pretendía. Laura se removió en su sueño y automáticamente puse mi mano sobre su vientre para calmarla. «Entiendo tu recelo», dijo rápidamente, con palabras que sonaban ensayadas, «pero por favor escúchame. Llamé para disculparme. Por todo. Por no haber intervenido cuando debí, por no haber protegido a mi sobrina de la toxicidad de mi madre, por haber sido una cobarde que eligió la distancia en lugar de enfrentar la verdad». Su honestidad me desarmó completamente. Había esperado defensas, excusas, quizás incluso acusaciones, pero esto era pura vulnerabilidad. «¿Por qué llamas ahora?» «Porque me enteré de todo, el juicio, las sentencias, lo que mi madre y mi hermano te hicieron, y me avergüenzo. Me avergüenzo de llevar el apellido Moreno. He pasado meses debatiendo si debía contactarte o dejarte en paz. Finalmente decidí que al menos merecía saber que no todos en esa familia son monstruos». Guardé silencio procesando sus palabras mientras observaba las sombras alargarse en la habitación. Ella continuó, su voz quebrándose ligeramente. «También quiero que sepas que he establecido un fondo fiduciario para Sofía y para tu bebé. Son 50.000 euros para cada una que recibirán cuando cumplan 18 años. Es lo mínimo que puedo hacer para compensar el daño que mi familia causó. Elena, no tienes que...». «Sí, tengo que hacerlo», me interrumpió firmemente. «No por obligación legal, sino porque es lo correcto. Esas niñas son mis sobrinas y merecen saber que tienen familia que se preocupa por ellas, incluso si esa familia cometió errores imperdonables». Terminamos hablando durante casi 1 hora. Me contó sobre su propia experiencia creciendo bajo el control de Pilar, cómo había escapado a Barcelona a los 18 años y había cortado casi todo contacto.
Me habló de su arrepentimiento por no haber advertido a Javier, por no haber protegido a las mujeres que entraban a esa familia. Mi madre creó monstruos, y yo permití que sucediera al alejarme en lugar de luchar.